Una función cuadrática es aquella que puede escribirse como una ecuación de la siguiente forma. Fijémonos. Ax cuadrado más bx más c. Fíjense que ahora se nos incorpora el término cuadrático, donde este que tenemos acá es el término cuadrático, este que tenemos acá es el término lineal, este que está acá es el término lineal, ahí, y este que está acá es el término independiente. Fíjense una característica importante, que A tiene que ser distinto de 0, porque si A no es distinto de 0, ¿qué es lo que pasa con esta gráfica, con esta función? Si yo tapo acá, volvemos a una función de grado 1. Por eso es muy importante que A, para que sea una función cuadrática, sea distinto de 0. ¿Estamos? Bien. Veamos una representación. El gráfico de esta parábola, que es, acá tenemos un puente y acá tenemos una parábola, para representar una función cuadrática. ¿Sí? Este es para ponerle un ejemplo donde podemos observar parábolas. Entonces, la parábola va a representar una función cuadrática. Ahí tenemos un ejemplo de uno de esos. Veamos los elementos que vamos a estudiar de la parábola. La concavidad va a ser las ramas hacia arriba, las ramas hacia abajo. Los puntos de corte con el eje de las abscisas, recuerden que el eje de las abscisas es el eje de las X, donde nosotros le vamos a llamar raíces. Son los valores que tenemos acá. Después tenemos el eje de las ordenadas. El punto donde corta el eje de las ordenadas es la ordenada del origen, ese valor que tenemos ahí. Otra cosa, otro elemento de la parábola va a ser el eje de simetría. El eje de simetría es una recta imaginaria que divide a la parábola en dos partes iguales y pasa por el vértice. ¿Sí? Es esta línea de puntos que tenemos acá. Ese es el eje de simetría. Divide a la parábola en dos partes iguales, o sea que si ustedes la doblaran por ahí, las dos ramas quedarían una encima de la otra. Y por último, tengo el vértice. El vértice va a indicar el punto máximo o mínimo que tiene nuestra parábola. En este caso es un punto mínimo. Tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. También vamos a ver cómo se calcula. ¿Dudas sobre los elementos de la parábola? Bien. La concavidad, o las ramas, depende de cómo lo hayan estudiado en la escuela, va a depender del signo que tenga A. Si A es positivo, las ramas van a ser hacia arriba. Si A es positivo, las ramas van a ser hacia arriba, como tengo acá. Si A es negativo, en este caso es menos 3, ese cuadrado se me ha bajado. Menos 3x cuadrado. Ahí, si les queda bien. Menos 3x cuadrado. Las ramas van a ser hacia abajo, como indica el gráfico. ¿Sí? Entonces, cosa importante, la concavidad me la va a dar el signo que tenga el término cuadrático. Entonces, si el término cuadrático es positivo, las ramas son hacia arriba; si el término cuadrático es negativo, las ramas son hacia abajo. Esos son el tipo de preguntas que puedo hacer en el examen. Creo que el resto.
de teoría, ¿sí? No es que les voy a pedir una definición ni nada por el estilo. Los puntos de eje con el eje de las abscisas. Fijémonos, si nosotros tenemos una ecuación cuadrática de esta forma, fíjense que es una ecuación porque la tengo igualada a 0, yo para poder encontrar los cortes con el eje de las X, y recuerden que la abscisa es el eje de las X, van a tener el nombre de raíces, y lo voy a hacer aplicando esta fórmula que está acá, donde menos b va a ser el término lineal, más menos b cuadrado, menos 4 por a por c, dividido 2 por a. ¿Sí? Es una fórmula que tenemos que aplicar cuando queremos encontrar las abscisas, las raíces. Enseguida vamos a ver un ejemplo. Fíjense que nosotros en esta fórmula para obtener las raíces, adentro de la raíz tenemos B2 menos 4A por C. Eso nosotros le llamamos discriminante. El discriminante se representa con esta letra griega que es delta, y nos va a ayudar a determinar el tipo de raíces que podemos tener. ¿Qué quiere decir esto? Si delta es positivo, o sea que si yo todo lo que tengo dentro de la raíz es positivo, tengo dos soluciones. Dos raíces reales distintas. Si el delta es negativo, la ecuación no tiene solución, porque adentro nos va a quedar una raíz de un número negativo, que es un número complejo. Y si el delta es igual a 0, la ecuación tiene una única solución. Vamos a ver, antes que me pregunten, un ejemplo gráfico. Ahí. Entonces, veamos acá. Si el delta es mayor que 0, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy resolviendo mi ecuación y tengo un valor mayor que 0, termino de resolver mi ecuación y acá me queda, no sé, 5. Entonces, ese 5 es mayor que 0. Como ese 5 es mayor que 0, la parábola puede ser de este estilo, que corta al eje en dos lugares, o sea que tiene dos raíces reales distintas. Si el A es positivo va para arriba, si el A es negativo va hacia abajo. Eso lo va a determinar el A. Ahora, si el delta es igual a 0, o sea que a mí adentro de mi raíz me queda 0, voy a tener una parábola tangente con el eje de las X, o sea que las dos raíces van a ser iguales, X1 y X2 van a ser iguales. ¿Estamos? Puede cortarla en 1, puede cortarla en 2, puede cortarla en 3. Entonces, cuando el delta es igual a 0, tiene dos raíces, pero iguales. Y cuando el delta me queda negativo, por ejemplo en este caso así, voy a tener raíces complejas. O sea que cuando el delta es menor que 0, o sea en este caso negativo, voy a tener dos raíces complejas, que no tocan, fíjese lo importante de esto, que no tocan acá. Al no tocar acá, no van a ser raíces, soluciones reales de mi ecuación. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas que recién habilitaron el micrófono? También pueden ser preguntas teóricas. ¿No? Bien. Prosigo. Fijémonos el punto de intersección con el eje de la Y, que es el eje de las ordenadas. Va a ser la coordenada, esta que tenemos acá. En este caso va a ser 3. Por lo tanto, la intersección con el eje de la Y es 0 para X, ¿sí? Y en este caso, 3 para Y. Además,
Si ustedes recuerdan la fórmula de nuestra ecuación, cuadrática, teníamos que el C era el término independiente. ¿Dudas o consultas sobre eso? Bien. No sé por qué me sale ese cartel. A ver. Esperen que no sé por qué me sale ese cartel y después se graba todo con ese cartel y queda horrible. A ver. Bien, ahí se fue el cartel. A ver si puedo... Ahí, ahí. ¿Ven la pantalla, chicos? Sí, sí la ven. Listo. Entonces, puntos de corte del eje de la CI, ya se los mencioné. Sigamos con el eje de simetría. Como mencionamos recién, el eje de simetría va a ser una recta que pasa por el vértice y divide la parábola en dos partes iguales. La ecuación para calcular el eje de simetría va a ser esta que tenemos acá a la derecha, que es la que ustedes también conocen como la ecuación de la x del vértice. Entonces, menos b dividido 2 por a. ¿Estamos? Y por último, vamos a ver el vértice. El vértice se calcula o se obtiene con esta fórmula que tenemos acá, o esta expresión que tenemos acá, donde algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, que el vértice tiene una coordenada en X y una coordenada en Y, que sería este punto que está acá. En este caso, nuestro vértice es 2 menos 7. Para obtener xb, aplico esta fórmula. Y para obtener ib, aplico esta fórmula. ¿Qué significa esto? Que el resultado que me dio x lo voy a reemplazar en mi ecuación cuadrática. Enseguida vamos a ver un ejemplo para que les quede todo lo que hemos analizado bien. Claro. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Dudas, consultas, preguntas, sugerencias? Profe, ese no lo entendí. ¿El del vértice? Yo tampoco. Ajá. Claro, yo no entiendo cómo reemplazarlo. ¿Cómo lo reemplaza? Y resolverlo. Ahora hago un ejemplo y lo explico para que les quede claro. ¿Estamos? Bueno. Fijémonos acá. Profe, Sí. hola, una pregunta. ¿Se utiliza la misma fórmula para sacar en X en Y? No, fíjense que la fórmula es f
de menos b, 2 por a. O sea que yo en la función, en el lugar de x, voy a reemplazar el valor que me da acá. Es como la composición de funciones que estuvimos viendo recién. Ah, sí, sí, sí. Gracias. Bien, entonces, vamos por partes. Empecemos con esta. Tengo x cuadrado menos 3x menos 5. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar sus raíces. Las raíces las vamos a encontrar, ¿se acuerdan? Con la fórmula menos b más menos raíz de. Entonces, yo voy a obtener x1 x1 y x2 reemplazando los siguientes valores. Bueno, no tiene nada. Dijimos menos b. Por lo tanto, si b, otra cosa que es importante que identifiquemos, a es igual a 2 en este ejercicio. B es igual a menos 3. Y C es igual a menos 5. Donde A es el término cuadrático, B es el término lineal y C es el término independiente. Entonces, lo primero que vamos a obtener son las raíces x1 y x2. Recuerden que la fórmula era menos b, por lo tanto, menos menos 3. Entonces tenemos menos b, dijimos que era 3, más menos, la raíz de b a la 2, por lo tanto, como es b a la 2 y es un número negativo, debo colocarle paréntesis. Elevado al cuadrado, menos 4, ¿se acuerdan de eso? Por a, que era 2, por c, que en este caso es menos 5. En este caso es menos 5. Dividido 2 por a, nuevamente, que es 2. Entonces, ahí apliqué la fórmula para resolver mi ecuación, para encontrar las raíces de mi ecuación. Bueno, no tiene ganas, no tiene ganas. Una vez que ya tengo aplicada la fórmula, si alguno la va sacando y me ahorro el tiempo, igual. Entonces, es muy importante. X1, profe, 5 y Sí. X2 menos 2, me dio a mí. Bueno, dale, ahora lo revisamos. Si es lo que no quiero hacer todos los cálculos, así no. Pero los voy a hacer así les queda. Entonces, gracias. Tengo que 3 más menos la raíz de, en este caso, 9. Ahí lo vemos, Emma, a ver si nos coincide.
menos, bueno, directamente esa cuenta la podemos sacar. 4 por 2 por menos 5, me queda menos 40. Bien. Todo esto a ver si me deja. Todo eso dividido 4, ¿sí? Donde en este caso obtengo ¿qué? Fíjense lo importante de esto. Seguimos con todavía más menos. 9 menos 40 me queda la raíz de 49. La raíz de 49 en este caso es 7. Nuevamente me vuelve a quedar esto. Dividido 4. Entonces, cuando yo tengo eso, ahora tengo que trabajar con X1, lo vamos a trabajar con este en positivo. Por lo tanto, acá me va a quedar un más. Y X2 lo vamos a trabajar con negativo. Por lo tanto, tengo que... Ahí. 7 más 4 es 11. Entonces me queda 11 cuartos. 11 dividido 4 va a ser aproximadamente 2,75. Y en este caso que tenemos acá, me va a quedar 3. Profe, 7 Sí. más 3 es 10. Ah, Le bueno. queda 10 sobre 4. Gracias. Sí. 2,5. Estaba pensando en la 4, voy a saber Dios. 2,5. 7 menos 3, 3 menos 7, perdón, me queda menos 4. Y menos 4 dividido 4 nos queda menos 1. Por lo tanto, las raíces de mi ecuación van a ser x1 igual a menos 2, a menos 1 y x, bueno, 2,5 y x2 igual a menos 1. ¿Estamos? Podemos observar que la concavidad de la parábola va a ser hacia arriba porque el 2 es positivo, que la ordenada al origen es menos 5, o sea que va a cortar al eje en menos 5. Entonces, ¿qué nos quedaría encontrar? El vértice. Recordemos que las coordenadas del vértice van a ser xb y b. xb y b, como dijimos recién. Ahí. Estas van a ser las coordenadas del vértice. Entonces, para poder obtener xb, lo primero que tengo que hacer es nuevamente aplicar mi fórmula. Y la fórmula que teníamos que aplicar era
Menos b dividido 2 por a. Volvemos a fijarnos en nuestra a, b y c, donde elegimos quién eran nuestros términos. Menos b es menos 3, por lo tanto me va a quedar menos 3, nuevamente vuelve a ser a, vuelve a ser 3, positivo, no se equivoquen con eso, dividido 2 por a, en este caso va a ser 4. Por lo tanto, la coordenada del vértice va a ser 3/4, que va a ser igual a 0,75. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es reemplazar mi xb en mi función original. Entonces, acá adentro va a ser xb, por lo tanto, acá adentro, ahí, va a ser xb y acá adentro va a ser xb. Entonces, ¿qué es esto que estoy reemplazando acá? Nada más y nada menos que, si me deja escribir, ib. Reemplazamos XB para que nos dé I y B entonces, Correcto, adentro de la función. Ahora lo hacemos igual. dentro de la función. Ujú. Sí, 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 es para guiarme más o menos, para Sí, está anotarlo. bien. Entonces, control C. Voy a ponerlo acá, si todos los vemos. Dijimos que nuestro X, en este caso, es 0,75. Entonces, adentro de cada una de estas X, debo reemplazar 0,75. Y sacar la cuenta. Entonces me queda, acá tengan en cuenta que es 2 por 0,75 al cuadrado va a ser 1, revisen los números conmigo por favor, 1,25, 1,125. $1,125. No está bueno el programa conmigo. 1,125 menos 3 por 0,75 va a ser 2,25 menos 5. Saquemos esa cuenta, me va a quedar 1,125 menos 2,25 menos 5, que va a ser menos 6,125. ¿Sí? Por lo tanto, la coordenada E y B va a ser menos 6,125. Entonces, voy a tener que mi coordenada X va a ser 0,75. Revisen los cálculos por las dudas que haya metido mal el dedo. Va a ser menos 6,125. Y así obtuvimos la coordenada X, B y B del vértice. ¿Estamos? Sí, profe, siempre entonces para encontrar IB tenemos que hacer ese movimiento, por así decirlo. ¿Ese reemplazo? Claro, ese razonamiento Claro. de X. Si tenés la ecuación en forma polinómica, que es la celeste que está acá, sí, no vas a tener otra Sí. forma de encontrarlo. Bueno, buenísimo. Denme un segundo que la estoy graficando.
que ustedes no lo van a ver porque no voy a compartir GeoGebra, voy a saber por qué. No sé, quizá el cuadrado. Bien, entonces, nuestra parábola va a tener aproximadamente esta forma de acá. Fíjense que las raíces que encontramos están marcadas. Acá tengo una, acá tengo otra, que coinciden con estas que tengo acá. Luego, he encontrado las coordenadas del vértice, que era 0,75 y menos 6 y algo, entonces este sería aproximadamente el punto este que está acá. ¿Sí? Donde tengo la coordenada en Y del vértice y la coordenada en X, que está por acá arriba. 0,75 debe ser por acá. ¿Estamos? Más o menos. Por ahí. Sí. ¿Sí? Es punteada esa línea. ¿Les quedó alguna duda de eso? Lo importante es aprenderse bien la fórmula y cómo reemplazarla. Eso ya se las dejo. Bien. Nos quedan 3 minutos. ¿Dudas, consultas, preguntas antes de que... A ver, si no les doy la última parte rapidito, pasa que en 3 minutos no llego ni por razón. No llego. ¿Dudas, consultas sobre la función y la ecuación cuadrática o lineal, lo que vimos antes? Recuerden ver el apunte de teoría, que hay más cosas.